Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Elías Telles y soy parte del colectivo Medicamentos para Mentes Libres MX. Y el día de hoy tenemos un podcast más. Este podcast es uno que me entusiasma muchísimo porque a mí me encanta la divulgación científica. Y antes que nada, quiero presentar a mis compañeras y saludarlas. Luisa Magdalena Ochoa, ¿cómo estás ahí en Guadalajara? Hola Elías, hola Ale, hola Hilda, bien, bien, gracias, buenas noches. Llueve y llueve aquí en Guadalajara. Ok. No, pues está bien, ¿no? Porque estaba haciendo calor antes, ¿no? Sí, 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 que llueva, es el huracán Hilda. No, Lidia. ¡Ay, huracán Hilda! Perdón, Hilda, no. Seguro también eres un huracán, Hilda. Pero no, el huracán de Guadalajara es Lidia. Ok. Ale Díaz, ¿cómo estás allá en Hermosillo, Sonora, Ale? Hola Elías, hola María Luisa, hola Hilda. Muy bien, gracias. Aquí todavía con mucho calor. Sí, oye, allá ni les llueve ni nada, oye, ya No, llegamos. para nada. Pero bueno, qué bueno que están muy bien, compañeras. Es un gusto estar aquí con ustedes tres. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que conocí en esta red social X, que antes era Twitter. Es Hilda Hernández López. Ella es doctora en filosofía egresada de la UNAM y cursó la maestría en ciencias cognitivas. Actualmente vive en Oaxaca, donde es profesora e investigadora en la Universidad de La Cañada y esta red social X, antes Twitter, está como @hilderlo. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque ella empezó a hacer muchos retweets y comentarios preocupándole el desabasto. Entonces yo la llegué a ver como una persona que compartía esa inquietud y ese malestar y ese enojo que teníamos durante este terrible desabasto de medicamentos psiquiátricos y que aparte a mí siempre me ha gustado la gente que debate ideas con conocimiento científico. Como les decía, a mí me gusta mucho la divulgación científica, se me hace una parte muy importante para los que no somos científicos, pero sí tenemos algo de los mal llamados nerds, pues nos sigamos informando. Yo creo que también México tiene una escasa inversión en la investigación y en la divulgación científica y es algo que también aquí en el colectivo vamos a seguir haciendo. Ya hemos tenido voces de profesionales como de psiquiatras, de psicólogos y seguiremos teniendo aquí este tipo de información científica para que estemos muy bien informados. Bueno, pues Hilda, espero que te sientas aquí como en tu casa, este es tu espacio. Muchas gracias por estar aquí y pues adelante, ahora sí que te escuchamos, Hilda. Bueno, muchas gracias por su invitación. A mí particularmente me interesa también el tema de la divulgación y sobre todo la divulgación de temas que no solo, digamos, que me motivan por una cuestión meramente académica, sino también por una cuestión personal, específicamente el tema de la salud mental que todos hemos vivido en el país en los últimos meses. Pues yo trato de abordarlo también desde una perspectiva académica, de reflexionar sobre las implicaciones del desabasto desde una perspectiva ética, desde una perspectiva médica también, desde una perspectiva social, desde una perspectiva política, económica. Y afortunadamente mi formación pues me permite analizar este fenómeno desde diferentes perspectivas. Yo tengo una formación filosófica, pero también he estudiado las ciencias cognitivas desde una perspectiva también científica. Y en ese sentido, creo que tenemos muchísimas oportunidades para repensar la salud mental, para partir de la ciencia y para mejorar nuestra comprensión de este fenómeno que, repito, no es meramente médico, sino también vemos la parte social, la parte política, y la filosofía nos aporta también esta parte. De ahí mi interés, que es muy amplio, lo veo desde mi propia formación académica, pero también lo vivo cotidianamente. eh, yo tengo un hijo adolescente que está pasando por problemas de salud mental y me siento muy afortunada de poderlo ayudar a través de la atención que le damos su padre y yo, llevándolo al psiquiatra,
llevándolo con un psicólogo también, pero desafortunadamente los esfuerzos que realizamos muchas familias en este país, pues se ven obstaculizados por las políticas públicas que están afectando particularmente nuestra salud, y este tema lo pasamos por alto, pero para nada es un tema menor, para nada es un tema que no afecte a la población directamente y que vivamos todos los días. Particularmente yo me especializo en las ciencias cognitivas y seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿qué tienen que ver las ciencias cognitivas con la salud mental? Quisiera hablarles un poco de eso para que vayamos familiarizándonos y ustedes encuentren una relación estrecha en este campo de conocimiento que es reciente con su vida cotidiana también. No lo veamos como algo meramente académico, ajeno a lo que hacemos cotidianamente. Las ciencias cognitivas surgieron a mediados del siglo pasado. Surgieron como un conjunto de disciplinas, pero hay que entender que estas fueron surgiendo de manera independiente también en el curso de la historia, de la filosofía y de la ciencia. ¿Cuáles son las ciencias cognitivas? Pues tenemos a la filosofía, tenemos a las neurociencias, tenemos a la psicología cognitiva, tenemos a la antropología cognitiva y a la lingüística cognitiva. Todas estas disciplinas tienen en común en que se van a encargar de estudiar lo que se conoce como procesos cognitivos, pero van a estudiar los procesos cognitivos a diferentes niveles. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Se preguntarán. Seguramente estamos muy familiarizados con muchos de esos procesos cognitivos. Por ejemplo, la memoria es un proceso cognitivo, la atención, el lenguaje, el razonamiento, la inteligencia también se puede considerar un proceso cognitivo, la percepción, la conciencia, son capacidades que los seres humanos tenemos y que han surgido en el curso de la evolución y con las cuales pues hacemos frente a muchas tareas cotidianas. Piensen en la memoria, todos los días utilizamos la memoria hasta para hacer la actividad más simple que se nos puede ocurrir. Tenemos que marcar un número telefónico y entonces vamos viendo nuestra libreta de direcciones y vamos tratando de pasar el número a nuestro teléfono. Vamos a preparar los alimentos y tenemos que recordar qué ingredientes lleva cierto platillo. Y nos reparamos en el hecho de que detrás está todo un proceso muy complejo que es la memoria y que en nuestro cerebro están ocurriendo también muchos procesos que nos permiten llevar a cabo esta actividad. Ahora piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando por alguna razón nuestra memoria no funciona de manera correcta? ¿Cuál creen que sea la alteración que vivimos cotidianamente cuando por alguna razón empezamos a tener problemas en la memoria? ¿Cómo estas afectaciones tienen implicaciones directas en nuestras actividades cotidianas? Y sabemos que muchos trastornos, tal es el caso de la depresión, a largo plazo van afectando ciertas estructuras cerebrales que sí afectan directamente a nuestra memoria. Mucha gente que ha tenido depresión sí reporta este hecho, que cada vez es más difícil que se concentren, que cada vez es más difícil que recuerden cosas que antes eran muy sencillas, pero eso justamente se debe a la memoria. Y quizá no reparamos en este hecho de la importancia de estudiar la memoria desde una perspectiva científica, yéndonos a las bases que tiene la memoria en el cerebro, pero sus efectos están ahí cotidianamente. Vemos también el caso de la atención. Cuando nosotros debemos realizar alguna tarea, pues por muy simple que sea, debemos poner atención. ¿Qué pasa cuando nuestra atención pues se dispersa? Ya perdimos a lo mejor el curso de lo que estábamos haciendo. ¿Cómo afecta la atención o la falta de atención en actividades que son fundamentales? Por ejemplo, cuando estamos manejando, cuando a lo mejor estamos realizando actividades en el aula, ¿cómo se afectaría si nuestra atención no es la más adecuada? Sabemos, tal es el caso de trastornos como el TDAH, que son afectaciones en lo que se conoce como funciones ejecutivas. Básicamente son capacidades, pues, atencionales, y eso obstruye las actividades cotidianas de la gente que tiene ese trastorno. Entonces, yo quería hablarles un poco de este vínculo, de cómo las ciencias cognitivas estudian estas capacidades cognitivas y cómo las alteraciones de estas capacidades cognitivas sí se ven reflejadas en muchos trastornos.
Tenemos el caso de los criterios de clasificación de los trastornos, y estos sí hacen clasificaciones a partir de las alteraciones a nivel cognitivo. Sí, sí, te interrumpí porque fíjate que para mí es un término nuevo, el término ciencias cognitivas. Y de lo que yo estaba investigando es que también tiene mucho no sé si tú estés de acuerdo porque tú eres la profesional acá, pero creo que la filosofía es como el abuelito de la ciencia porque de ese razonamiento nacieron un montón de cosas, preguntas básicas, ¿no? Preguntas básicas de la filosofía. Yo alcancé a ver que era como, bueno, alcancé a leer en algún lado que era como el abuelito de muchas ciencias, ¿no? Si no es que de la ciencia en sí, si así me lo permites decir. Y veía yo cómo también estudian mucho, ahorita tú mencionaste muchos procesos, porque aquí hemos mencionado y no nos cansaremos de decir que todos esos procesos cuando se ven afectados es porque el cerebro trae ahí un fallo y puede traer un fallo genético, puede traer un fallo por un montón de cosas ya en la vida, accidentes, abuso de drogas, o simplemente porque era congénito y se despertó en cierto etapa de la vida. Pero tú que nos puedes ampliar más, porque yo vi que también se dedican mucho al estudio del aprendizaje en el cerebro. Y es que los que vivimos con depresión y hemos pasado situaciones por esta depresión y ansiedad, nos cuesta trabajo volver Es muy fácil decir la gente, no, no, por ejemplo, por ahí alguien me decía, no, pues en 21 días se hace un hábito, ¿no? Entonces tú dices, no sé qué tan cierto sea, pero tienes que cambiar tus hábitos y vas modificando. Una vez que estás tratándote con los profesionales, vas aprendiendo otras maneras diferentes, ¿no? Afortunadamente, yo tengo la capacidad como para reaprender. Pero ¿qué tan cierto es esto, no? De que si es en 21 días, si no es en 21 días, ¿de qué manera las ciencias cognitivas nos hablan de que podemos reaprender ciertas cosas, Hilda? Específicamente tenemos el caso de las neurociencias. Mencionábamos hace rato que las neurociencias son parte de las ciencias cognitivas. Y bueno, las neurociencias tienen una historia mucho más larga que otras ciencias cognitivas. Pero lo que sí se ha encontrado es lo que se conoce como plasticidad cerebral. Conforme nosotros vamos creciendo, digamos que nuestras capacidades se van perfeccionando, ¿no? Vamos desarrollando el lenguaje, por ejemplo, pero nuestro cerebro nace con muchísimas neuronas que se van podando, así se le denomina, poda neural, y entonces muchos aprendizajes se consolidan y otros pues se van perdiendo. Este proceso de muerte cerebral es completamente normal en las primeras etapas de la vida. Sin embargo, lo que observamos cuando somos adultos es que sí va a ocurrir que por estas circunstancias que mencionas, quizá el abuso de drogas, quizá la falta de socialización, eso también afecta a los infantes, por ejemplo. Quizá estar sometidos a situaciones muy estresantes que sabemos que afectan la salud mental, pues sí afectan particularmente el cerebro. Sin embargo, uno pensaría que si el cerebro ya está afectado, pues es imposible que vuelva a estar en un estado normal, si quieren verlo así, de funcionamiento. Pero la realidad es que en la neurociencia, con muchísimas investigaciones que se han realizado en las últimas décadas, se ha mostrado que sí es posible la recuperación. En el caso de las personas que tienen depresión, sí es posible que las personas con depresión lleguen después de mucho tiempo, pues a más o menos tener un estado que podemos catalogar como normal, pero tampoco es una fórmula mágica que digamos aquí dentro de una semana nos vamos a encontrar bien, tampoco. Se requiere de que sí, efectivamente el individuo cambie su entorno, cambie sus hábitos y progresivamente el cerebro va a ir encontrando la manera pues de regenerarse de algún modo, si quieren verlo así. Incluso sabemos que ya en algunas partes del cerebro surgen nuevas neuronas, algo que pensábamos que era imposible, ¿no? Ya se murieron las neuronas, entonces ya no es posible que podamos recuperarlas, ¿no? En algunas partes del cerebro se ha mostrado que sí pueden volver a salir nuevas neuronas, a generarse nuevas neuronas y por lo tanto nuestras capacidades son completamente moldeables. Si bien no lo son todo, porque hay casos muy extremos donde la gente definitivamente no logra recuperarse, en muchos casos sí se pronostica el éxito. Bueno, en los accidentes cerebrovasculares también ocurre, en muchísimos trastornos,
casos de gente a la que tienen que retirarle medio cerebro y que logra realizar muchísimas actividades. Es magnífico nuestro cerebro y la importancia de su estudio, pues vemos que tiene realmente relevancia en muchísimos ámbitos. Específicamente a ustedes les interesa el tema de la salud mental, pero aquí vemos el caso de la plasticidad, puede haber muchos otros. Me preguntaban el otro día sobre los fármacos, cómo actúan los fármacos en el cerebro. ¿Cómo sabemos esto? Pues gracias a las neurociencias, cómo actúan directamente. Eso, afortunadamente, contamos con una historia ya más larga en este campo, que sí nos ha permitido ciertos avances a nivel del desarrollo de fármacos para atender diversos problemas de salud mental. Hilda, te quiero hacer unas preguntas. Como bien dijiste, es un tema, o creo que Elías es un tema nuevo para mí. A lo mejor lo vi en prepa, en filosofía, pero pues se te olvida pasando el tiempo, ya no lo tocas. Y ahorita que lo mencionas, mi hermano sufre de esquizofrenia y cada vez que entra en una crisis es un regresar hasta el hecho pues, de sus necesidades básicas, como es ir al baño, ese tipo de cosas. Sin embargo, pasan meses y no sé qué sucede en su cabeza, que él solito va buscando pues salir adelante hasta el hecho de ser él el responsable de su medicamento hasta poder aprender un instrumento musical. Y estamos hablando de una persona arriba de los 35 años, cuando yo pudiera pensar que en la infancia es cuando más se te facilita aprender un instrumento, aprender a manejar. No sé qué sucede en su cerebro y por qué a él se le facilitan estas cosas y por qué hay personas a las que no se les facilita. Ahora sí que, como dice la frase, cada cabeza es un mundo, Hilda. Como a él se le puede facilitar unas cosas a pesar de una crisis que le afectó sus neuronas, como a otras personas les va a afectar de otra manera. Sí, claro, es lo sorprendente de estudiar el cerebro, ¿no? Cómo, pues, aunque nosotros podamos decir que una persona está afectada, ¿no?, por algún trastorno, pues sigue teniendo muchísimas capacidades intactas. Por ejemplo, en muchos trastornos el lenguaje no se ve afectado, la parte emocional no se ve afectada. En algunos otros trastornos sí se afectan estos ámbitos. Y específicamente lo que observamos hoy en día es el movimiento denominado neurodivergencia, donde lo que se está proponiendo es que en realidad no podemos nosotros hablar de que hay una categoría que podemos nosotros clasificar como gente normal y los demás son los anormales, sino que en realidad todos somos muy diferentes, tenemos diferentes historias de desarrollo, tenemos diferentes aspectos genéticos detrás, y entonces todas estas personas que tradicionalmente han sido catalogadas como los otros, una categoría aparte, los raros, ¿no?, la gente con alguna enfermedad, ¿no?, que ha sido discriminada históricamente, hoy en día sabemos que en realidad sus capacidades son muy diferentes a las nuestras nada más, pero eso no significa que como tal sean personas disfuncionales y que por lo tanto deban discriminarse. En el caso de tu hermano que mencionas, pues es increíble, o nos podría parecer increíble que socialmente se le considere a alguien disfuncional, pero la realidad es completamente diferente. Lleva a cabo muchísimas actividades que otros no podríamos realizar. Y en ese sentido, ¿qué nos llevaría a pensar que es disfuncional? Solo es diferente, cognitivamente hablando es diferente, solo eso. Pero no quiere decir que es una persona incapaz de realizar muchísimas tareas. También sabes Entonces, para pues, qué es muy bueno, para jugar ajedrez. Es muy buen ajedrecista. Muchos trastornos, ahí sí hay que entenderlo también, la gente se forma prejuicios sobre la inteligencia, ¿no? Creen que alguien que tiene un trastorno, por lo tanto es gente no inteligente, gente incapaz, ¿no? Pero en realidad la inteligencia es algo aparte de los trastornos, ¿no? Las capacidades de la gente están ahí siempre y no tienen nada que ver, o sea, ahora sí que no determinan, ¿no? No determinan lo que una persona es y sus capacidades. Muy bien. Hilda, disculpa, hablando de plasticidad, una pregunta, ¿cómo nutrir el cerebro, por ejemplo, en bebitos? Porque se dicen que a tu bebé tienen que tener experiencias para poder que
estas neuronas tengan las conexiones las unas con las otras y entre más experiencias tengan, pues más aprenden, o sea, como por ejemplo nutrir lo que es la estimulación integral, o sea, visual, auditiva, sensorial, todas estas cosas son muy importantes, me imagino, cuando son bebitos para poder, pues, ir teniendo un cerebro adecuado o una estimulación buena. Sí, yo creo que desde el vientre. O- Desgraciadamente sí observamos que hay muchas deficiencias en la alimentación de muchas mujeres embarazadas y eso tiene implicaciones ya desde el vientre en el desarrollo del cerebro del bebé. Entonces es muy importante cuidar la alimentación y una vez que nace también nutrirlo de manera adecuada y exponerlo sobre todo a la socialización. El afecto, nosotros que somos mamíferos, el afecto es fundamental para el desarrollo de los bebés. Si nosotros queremos tener hijos pues sanos, ¿no? No nada más en el ámbito físico, ¿no? No tengan ninguna enfermedad, sino también que sean adultos o lleguen a ser adultos funcionales, pues no hay nada más como acompañarlos en todo el proceso de desarrollo. Eso me parece que a veces lo olvidamos, ¿no? Cuando excluimos a los que son, catalogamos como diferentes, nos olvidamos del hecho de que necesitamos de esta socialización y eso se da desde el vientre. Nuestro bebé va nutriéndose de nuestras experiencias también, de lo que nosotros comemos. Y una vez que sale, exactamente lo mismo, está expuesto a un entorno en el que si le damos afecto, si lo acompañamos, si le hablamos, es muy importante hablarles para fortalecer el lenguaje, si lo exponemos a alimentos saludables, si escuchamos a nuestros hijos conforme van creciendo, eso va a repercutir a lo largo de toda su vida. Creo que es fundamental. Hace ratito le decía a María Luisa que leí esto, que no recuerdo quién, que dicen, si quieres tener un adulto, por si quieres que tu hijo ya de adulto sea independiente o tu adolescente sea autónomo, necesitas que tu bebé sea dependiente de ti. Algo así. A lo mejor aplicando lo que es el apego pues respetuoso, el apego bueno, no tanto de que, ay, lo dejo hacer todo, sino como, como dices tú, con cariño, con respeto. ¿Y qué nos dices respecto a eso? Porque a veces suele ser todo, la gente suele pensar que es lo contrario. Sí, o sea, repito, la socialización es muy importante y sabemos que también tiene un impacto en la salud mental. Muchas personas que crecieron sin un padre o una madre, pues siguen afectadas su salud mental cuando no tuvieron las relaciones o los lazos sociales que les permitieran, pues, llevar una vida que para ellos fuera más cómoda, ¿no? La pobreza sabemos que impacta, las rupturas en las relaciones familiares impactan en la socialización y por ende impactan también en la salud mental. Por eso en las redes sociales se suele hablar también de empezar a entender los trastornos, no nada más desde esta perspectiva que yo les estoy tratando de mostrar, una perspectiva científica, quizá reducida al ámbito biomédico, sino también entender la salud mental ya desde una perspectiva también social, política, económica y cultural, ¿no? ¿Qué hacemos culturalmente hablando para mejorar la salud de nuestros ciudadanos? ¿Qué hacemos socialmente para garantizar que la gente tenga acceso a lo que es necesario y por lo tanto su salud nunca esté comprometida? Entonces, considero que es un problema complejo ese de la salud mental y afortunadamente estamos repensando este enfoque meramente biomédico, como se le conoce. Estamos tratando de elaborar explicaciones también que atiendan los factores sociales detrás de trastornos como la depresión. Fíjate, Así Hilda, es. tenemos un... Ay, perdona, ¿le ibas a preguntar algo más? Sí, no, no, más rapidito, referente a lo que dice, es cierto, o sea, hablar de salud mental les comentaba yo en el otro podcast, es hablar también de la economía en México, o sea, hay mucha pobreza y derivado a eso hay mucha depresión, o sea, hay hospitales saturados y mucha de la gente que dice, híjole, pues sí, tengo depresión, pero ¿a qué voy? O sea, no me van a atender, o sea, la lista está de aquí hasta acá. Entonces sí, sí es un problema que nos compete a todos y políticamente hablando, socialmente también estamos muy mal en México, lamentablemente. Adelante, Elías.
Sí, fíjate aquí tenemos el caso de Jordi, el hermano de Jimena Vázquez. Los dos son compañeros, aunque Jordi todavía no lo conocemos, pero él sufrió una gran afectación neuronal debido a la falta de clozapina porque él sufre de esquizofrenia. Y yo le decía a Jimena y también le comentaba a Luisa que hay veces que cuando se daña, por lo que uno lee, ¿no? Y todo, no soy profesional, pero a veces lo que tú mencionabas hace rato, por ejemplo, cuando mencionaste que hay personas que con medio cerebro logran hacer ciertas cosas, y lo que yo había llegado a leer es que cuando se daña una parte del cerebro, las otras partes, o sea, cuando se daña una parte del cerebro, por ejemplo, en la motricidad, que es el caso de Jordi, que tiene, está recuperando la movilidad del lado izquierdo del cuerpo, la parte que se encargaba de hacer eso y que quedó dañada, otras partes del cerebro lo empiezan a hacer, tal vez no igual, y por eso hay gente que cuando vuelve a caminar camina raro, porque no hace el trabajo, trata de hacerlo bien, se puede llegar a especializar con esa plasticidad cerebral de la que tú nos hablas. Y fíjate que mencionas cosas bien importantes. Bueno, quería comentar eso de Jordi porque ahorita lo que estamos viendo de su recuperación es que es favorable y estamos viendo que es favorable en su casa porque estuvo 4 meses en el Hospital Juárez gracias a las pésimas decisiones políticas que llevaron a un desabasto, porque científicamente hablando no hay ninguna justificación, no hay ninguna justificación, no se destruyó una sola tableta, no se quitó un solo registro sanitario, ¿sí me entiendes? Entonces fue una decisión caprichosa y política, ¿no? Pero basada en la ciencia, no lo fue. ¿No? Y eso porque hemos investigado esto a fondo. Y ahorita tú bien lo mencionas, yo también veo que también haces activismo científico y activismo político, porque das tus opiniones en esta extraña red social que se llama X, porque a veces es un poco extraña esa red, ¿no? Es así chistosa, pero fíjate que ahorita hablabas de la importancia de como seres gregarios, o sea, como seres sociales, debemos de tener ese primer contacto y como mamíferos, que ahorita lo dijiste, ¿no? De socializar y socializar y socializar. Y hay veces que te apartan de eso. Yo me acuerdo que mi mamá, y digo, es algo que logro entenderlo, pero cuando mi mamá veía a alguien la gente que abunda en las calles sin hogar, muchos son pacientes psiquiátricos, ¿no? Que desecharon a la calle. Entonces me acuerdo que mi mamá me apartaba y me apartaba y yo aprendí en que era algo de miedo, ¿no? Y es muy fácil hacer esa costumbre hasta que de repente ves gente que le da de comer a esa gente, ¿no? Que no conoce, que le lleva ropa. Entonces vuelves a aprender, como que dices, oye, hay un canal en YouTube que se llama Invisible People, ¿no? Gente invisible, que es un chavo que era homeless en Estados Unidos y ahora entrevista a gente de la calle. Y como es invisible esa gente para nosotros, nos hacen ver como que es invisible. Y es que tú qué nos podrías, que las neurociencias, de acuerdo a lo que tú has estudiado, Hilda, ¿qué nos dice de cómo afecta el cerebro la soledad? Porque, mira, por ejemplo, yo vivo solo, pero constantemente estoy necesitando contacto humano, ¿no? Entonces voy a casa de mi mamá y platico, porque la verdad es que no aguanto mucho estar solo. Me gusta estar solo porque hago muchas cosas, pero llega un momento en el que mi mismo cerebro ya no puede. Entonces necesito platicar con alguien. Y platicar por teléfono o hasta en videollamada no es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, las neurociencias que nos dicen de la soledad en nosotros los humanos y cómo afecta en el cerebro. Lo que sí ha estudiado como tal, históricamente la neurociencia, pues ha sido cómo impacta el aislamiento, cómo impacta en el desarrollo del cerebro. Estos casos polémicos que se conocen de personas que fueron excluidas, que todavía existen algunos, de niños a lo mejor que son separados del entorno social, excluidos en sus hogares, la falta de socialización sí se ha visto que tiene un impacto en todas nuestras capacidades cognitivas. Tal es el caso del lenguaje. Cuando no estamos expuestos al ámbito social, se ve muy empobrecida nuestra capacidad de lenguaje. Y entonces, ¿qué observamos? Que una persona que no está expuesta lo suficientemente al lenguaje, ha sido excluida socialmente por completo, casos horribles de personas que tienen a sus hijos presos, ¿no? Nos han revelado que
El lenguaje tiene una etapa de desarrollo y cuando esta etapa de desarrollo se sobrepasa, esta capacidad ya no se puede aprender del mismo modo. Por eso abunda esta idea de que si queremos que nuestros hijos aprendan un segundo o un tercer idioma, pues se les exponga desde muy pequeños, porque nuestro cerebro pues es plástico, pero tiene limitaciones y entonces estas primeras experiencias son vitales para el desarrollo a futuro y eso lo vemos concretamente en el caso del lenguaje. Pero también las neurociencias han estudiado muchas otras capacidades, como es el caso del altruismo y la empatía y las emociones. Aquí hay que reconocer que somos seres emocionales. A lo mejor tenemos esa idea muy arraigada de que pues, lo que nos distingue como especie es que somos seres racionales, decimos, ¿no? Y lo que observamos, tal como lo han mostrado las neurociencias, es que somos personas muy emocionales, en realidad somos seres muy emocionales. Necesitamos el afecto, necesitamos expresar nuestras emociones y en las neurociencias se han identificado las partes del cerebro que están asociadas con estas capacidades. Ahora, si es tan importante este ámbito emocional en toda nuestra vida, imaginen qué pasa con un niño al cual no se le están reconociendo sus logros, al cual sistemáticamente se le está negando el afecto, al cual no se le dejan expresar sus emociones. Si a lo mejor se pone triste, si a lo mejor se pone furioso, que también estar enojado es una emoción también. ¿Cómo va a crecer este adulto? ¿Qué clase de adulto va a ser? ¿Va a ser capaz de expresar sus emociones? ¿O va a ser una persona que se va a crear más problemas de salud mental porque justamente se le crió para no expresar estas emociones y se limitó emocional y socialmente hablando? Entonces creo que por lo menos este ámbito que se le conoce como neurociencia social sí ha aportado realmente bastante para la comprensión de las capacidades sociales que tenemos específicamente los seres humanos y muchas otras que compartimos con muchas especies. Sabemos esto del apego, ¿no? ¿Por qué es tan importante que nos abracemos? ¿Por qué es tan importante que pues, nos acariciemos y nos besemos los seres humanos? ¿Por qué otras especies no lo hacen? Bueno, eso la neurociencia ha mostrado pues, que este aspecto emocional es innegable en nuestra especie. Por mucho que culturalmente nos quieran reprimir, no podemos negar el hecho de que somos altamente sociales. Y entonces sí vemos que la soledad impacta en el desarrollo del cerebro, ¿no? Las personas que ahora con lo de la pandemia se tuvieron que aislar, pues muchas sí tuvieron muchísimas afectaciones pues a nivel mental, ¿no? Mucha gente sí vio afectada su vida familiar, su vida laboral, jóvenes que se quedaron con proyectos truncados, porque justamente, pues, la soledad, vimos que definitivamente sí necesitamos estar en contacto permanente para sentirnos bien. Algunos lo necesitan más que otros, eso sin duda hay muchas diferencias en ese ámbito, pero creo que todos estamos de acuerdo en que llegaba un punto en que necesitamos estar con nuestros papás, estar con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, y a veces esto no lo podíamos hacer por la misma situación de pandemia que vivimos. Hilda, pues muy importante todo lo que dices. Una pregunta, ¿hay una edad en la que el cerebro ya deja de, o empieza a envejecer o hasta ahí para, por ejemplo? O sea, que ya no siga madurando. No sé si sea correcta la palabra, o empieza a Sí, envejecer. hay un proceso de maduración cerebral a final de cuentas desde que nacemos, pues hasta, digamos, desde que nacemos, bueno, desde que estamos en el vientre hasta la muerte, nuestro cerebro va cambiando en el curso de todo ese tiempo. Pero sí se considera que por lo menos hasta alrededor de los 25 años, podemos decir que nuestro cerebro ya alcanzó el punto más alto de la maduración. Y bueno, institucionalmente decimos que una persona con 18 años ya es capaz de tomar muchas decisiones. En realidad todavía este es un cerebro un tanto inmaduro, el de alguien de 18 años. En realidad más o menos de entre 21 a 25 años ya podemos decir que pues tenemos un cerebro más maduro. Y tampoco hay que frustrarse diciendo, bueno, si ya llegué a los 25 ya no voy a ser muy funcional en los últimos que quieren. ¿50 años que siga viviendo? No, porque pues nuestro cerebro por fortuna puede seguir aprendiendo también. Siendo adultos, incluso a veces podemos ser más creativos, más ordenados. No tiene mucho que ver eso, solamente alcanzamos un pico de desarrollo a esa edad. Hilda, ¿qué envejece al cerebro? ¿Qué lo va estropeando, por así decirlo? ¿Qué lo va envejeciendo?
muchos aspectos. Por ejemplo, no estar aprendiendo cosas nuevas. Sí, tenemos muchos hábitos que nos impiden aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué no tratamos de recordar números telefónicos? ¿Por qué no realizamos también actividad física? La actividad física es muy importante para que nuestro cerebro se mantenga siempre saludable. La alimentación, se ha mostrado que la comida chatarra no es que nada más afecte, pues como sabemos, provocando enfermedades que, bueno, están ligadas, ¿no? La hipertensión, la diabetes, por ejemplo, sino a nivel cerebral también puede afectar el consumo de comida chatarra o afectar a gente que ya tiene algún trastorno, por ejemplo, sí la puede afectar una mala alimentación. Entonces, lo más recomendable, sí, definitivamente, es realizar actividad física, realizar actividades que puedan estimular el cerebro. Por ejemplo, las personas de la tercera edad saben que es común que se organicen bailes, ¿no? Actividades recreativas. Esto es muy importante, que ellos se mantengan activos para que no tengan ninguna afectación. Los malos hábitos también, como el consumo de drogas, sí pueden afectar también el cerebro y tener implicaciones en la salud mental también. Hilda, retomando un poquito el tema de la infancia, y nuevamente una experiencia mía, hace un año tuvimos una inundación aquí en Guadalajara, se perdió el coche, fue una experiencia dura para mi hijo y decidimos llevarlo a terapia. Ahorita tú lo que comentabas era que es muy importante esa sociabilización, y fue así como la psicóloga lo llevó primero individual, después lo metió a una terapia grupal en donde se hacían juegos, en donde hablaban de sus miedos. Yo creo que eso también es parte de esto. Y ya cuando tú hablas de un miedo y escuchas a la otra persona hablar de sus miedos, aminoras el tuyo, aprendes del otro, aprendes del tuyo y lo superas. También hacían experiencias sensoriales, él les ponía, por ejemplo, en su caso, el ruido de agua, a lo mejor él hablaba, yo nunca entré. Y bueno, mi pregunta es, ¿esto es una terapia cognitiva, lo que hizo él, o es otra cosa? Bueno, existen terapias, sí, cognitivas, pero en este caso, más bien parece que la psicóloga siguió su propio método, pero obviamente, aunque ella ha seguido su propia estrategia, su propio método, sí tuvo esta terapia implicaciones en sus capacidades cognitivas, de no poder controlar el miedo quizá, de que a lo mejor le costaba socializar, sí fue mejorando sus relaciones sociales, a lo mejor mejoró la parte de la empatía también, cómo piensa sus problemas, el menor, y cómo a través de relacionando sus problemas con los que viven los otros, va cambiando su propia perspectiva. Entonces, la verdad es que desconozco si esta es una terapia cognitiva, pero sin duda tuvo implicaciones en muchas de sus capacidades cognitivas, reconocer que les provoca miedo, cómo pueden atender este tipo de situaciones si se presentan en la vida cotidiana, cómo nos relacionamos con los otros, todas estas son capacidades cognitivas también. Y bueno, otra preguntita, rápido. ¿Comer nueces? ¿Eso me sirve? ¿Nueces, almendras? Porque todo el mundo dice eso, pescados, el omega. ¿Qué nos Sí, puedes decir al el omega respecto? sí, sí, tengo entendido que está recomendado para la salud mental en general. Pero bueno, sabemos que una buena alimentación, ¿a qué nos referimos con una buena alimentación? Pues evitar el consumo de comida ultraprocesada. En general, esto no es lo más adecuado. Sabemos que estamos sujetos también a ritmos de vida muy estresantes y pues el estrés nos afecta en todos los ámbitos. Si a lo mejor por el mismo ritmo de vida pues, a veces consumimos comida ultraprocesada, esto definitivamente no es lo más adecuado, pero sí hacer el esfuerzo, ¿no? Y de educar a nuestros hijos también para que consuman alimentos saludables. Ok, muy interesante. Fíjate que alguna vez yo tomé un curso que se llamaba concentración mental para ver si me podía concentrar mejor en mis actividades. Y algo que nos decía el maestro es que también la rutina daña el cerebro, ¿no? Entonces él nos decía así como cambien la ruta de cuando llegan a su casa, si son diestros coman con la mano izquierda,
para que aprendas, para que tu cerebro aprenda cosas nuevas. Entonces, definitivamente ahorita que tú mencionabas, cómo el aprender una cosa nueva, yo no sé ustedes, pero cuando aprendes algo nuevo, y aquí por ejemplo, yo que en algún momento dado, por mi depresión, llegué a leer un montón de cosas del cerebro, de padecimientos mentales y de entender mejor mi enfermedad, lejos de etiquetarme, lo entendí un poco mejor. Entonces, desgraciadamente, pues no venimos al mundo con un manual del cerebro. Y es importante, hace rato, regresando a lo político, yo creo que la divulgación científica, y hasta me atrevería a decir que un poco de investigación científica la están haciendo gente como tú en las universidades, pero en las redes sociales también. No lo hace el gobierno. Y eso a mí me da mucho coraje, porque lo debería de hacer el gobierno. En los países donde se invierte una parte importante del presupuesto en investigación científica y en la divulgación, sobre todo en la investigación, mejoran muchas áreas, ¿no? O sea, para mi punto de vista, o sea, por ejemplo, porque ya hablaremos también de adicciones como un problema de salud mental, porque es un problema de salud mental. Para mí, campañas de si te drogas te dañas, pues para mí no sé, no va a funcionar. Yo creo que si atiendes la salud mental con mayor presupuesto y sin caer en utopías, ¿no? O sea, bajo el término de realidad, si le aumentas un poquito más de lana al presupuesto destinado a eso, yo creo que muchas cosas van a cambiar, ¿no? Y ahora también me gustaría preguntarte, Hilda, allí tú que estás en contacto con los jóvenes, ¿no? Porque das clases en esta universidad, este, ¿tú cómo ves a la juventud en este tipo de materia que tú dominas y que tú enseñas? ¿Les interesa o tú cómo los ves a ellos? Bueno, regresando primero a lo que mencionas, sí, desgraciadamente las políticas gubernamentales no han sido las más adecuadas, y no solamente estamos hablando de la Secretaría de Salud y todos estos recortes y todo el daño que le han provocado pues al sistema de salud ya muy endeble. También lo vemos en el ámbito, en el terreno de la investigación. Particularmente tuve la fortuna de tener entre mi comité tutorial del doctorado al doctor Roberto Mercadillo Caballero. Él se dedica al estudio de las neurociencias, ahí sí de manera profesional, pero enfocándose en las adicciones. Y entonces tenían un proyecto bastante ambicioso de crear diferentes programas para atender las adicciones y desgraciadamente pues no hay presupuesto. De por sí la atención a la salud mental recibe un presupuesto limitadísimo, muy parco, así en general el estudio o la atención de la salud mental. Ahora imagínense dentro de ese presupuesto destinarle a el tratamiento de las adicciones y a la parte preventiva. Entonces, completamente abandonados y otros problemas que son más comunes como la diabetes, la obesidad, el cáncer, ¿no? Que sabemos que están también muy mal atendidos en el país. Ahora imagínense problemas que se considera que son nimiedades, que solamente le afectan a un grupo. Entonces, este sector sí es muy vulnerable en nuestro país, no como en otros países donde no se viven muchas de estas situaciones de escasez, los fármacos son más baratos. Aquí en México, por ejemplo, vemos que no hay una diversidad de tratamientos. No es que los pacientes con algún trastorno, como el TDAH, por ejemplo, tengan una gran cantidad, una lista enorme de fármacos. No, eso no lo vivimos en México, por desgracia. Estamos muy limitados institucionalmente. Ahora, sobre lo otro que me mencionas, tengo la fortuna de tener alumnos que no son de la carrera de filosofía. Yo le doy clases a alumnos que son de otras áreas. Y muchas de estas áreas, por ejemplo, tengo alumnos de la licenciatura en nutrición, de ahí la importancia que yo le doy también a la alimentación. Me ha tocado estar con ellos y ver el trabajo que ellos realizan y por eso le doy tanta importancia a la alimentación. He aprendido de ellos también. Tengo alumnos de la licenciatura en química clínica y tengo alumnos de farmacobiología. Y me siento muy afortunada de decir que veo mucha respuesta de los jóvenes, a pesar de que esta materia solamente la llevan, en historia del pensamiento filosófico se llama, solamente la llevan pues como parte de su formación. Sí puedo decirles que quizá no tenemos mucha esperanza en los jóvenes, ¿no? Decimos, ay, estas generaciones, ¿no?
la realidad es otra. Así me ha tocado ver jóvenes entusiastas, jóvenes que se interesan realmente en la ciencia, jóvenes que están realmente muy metidos en sus disciplinas, y realmente a mí lo que me preocuparía no son ellos, sino me preocuparía que institucionalmente ellos no puedan continuar con su formación, a lo mejor estudiando un posgrado, a lo mejor involucrándose activamente en problemas sociales que podrían atender gracias a su disciplina y a su formación universitaria. Tengo la fortuna también de decirles que en la universidad en la cual yo trabajo hay muchos jóvenes que provienen de comunidades indígenas, y estos jóvenes no tienen otras oportunidades para poder estudiar si no es a través de estas instituciones que son públicas y que les quedan muy cerca de sus comunidades. Tenemos jóvenes que son hablantes de alguna lengua originaria, tenemos jóvenes que están en una situación de precariedad, tienen que recibir un apoyo incluso alimentario, se les otorga a algunos de ellos una beca alimentaria para que puedan continuar con sus estudios, y quizás nos sentimos un poco decepcionados a veces por las cosas que tenemos en México, la mala educación, la mala atención en la salud, muchas cosas que nos parecen muy negativas. Afortunadamente también tenemos cosas como universidades en las cuales se está haciendo el esfuerzo para que estos jóvenes puedan formarse y realmente contribuir al desarrollo pues social, ¿no? Que finalmente debe ser el objetivo de toda formación universitaria, contribuir al desarrollo social. Qué interesante, Hilda, qué interesante, porque sí, tienes toda la razón, ¿no? Yo veo cómo, no sé, se habla mal se impactan y se enojan con las nuevas generaciones y las critican, y tú dices, es que es un cambio de épocas, es otra generación, tienen una manera diferente de expresar la rebeldía. Yo tuve una manera de expresar la rebeldía, yo creo que por eso defiendo a veces mucho la rebeldía de ellos. Tengo un hijo de 20 años con el que ¿Se trabó Elías? Sí, se trabó, pero ahorita peleaba por regresa. muchas cosas que traen. ¿Mandé? Te nos fuiste, pero ya regresaste. Si puedes Perdón. volver a repetir, te quedaste en que tienes un hijo adolescente. Tengo un hijo adolescente, entonces sí debatimos, ¿no? Más que pelear, debatíamos de cosas que él y su generación imponen, ¿no? Ahora, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, la manera de pensar, cómo ven ellos las cosas. Y yo debatí y decía, es que es su manera de rebelarse ante lo establecido, ¿no? Entonces, tienes que llegar a un consenso. Y la verdad es que qué lástima y qué bueno que pueda uno tener la ventaja, porque yo creo que soy afortunado en que poder cambiar un poquito el pensamiento para que no acabes amargado, porque la verdad es que como que acaban amargados y acaban odiando a los jóvenes, ¿no? Y todos pasamos por allí. Y ahorita que tú dices la gran rama que hay vamos, las diferentes áreas en las que tú das clases, es lo que nos hace ver que de verdad no se puede echar en saco roto el que nosotros digamos que el gobierno debe de incentivar a los jóvenes que con becas, como tú decías ahorita que escucho lo de la beca alimentaria, dices, eso está genial, porque de verdad que hay jóvenes que sufren mucho para estudiar, muchísimo, o sea, tienen una precariedad y ellos hacen todo lo posible por sobrevivir en ese ambiente que demanda mucho el ambiente. Yo creo universitario es un ambiente, yo no soy universitario, pero demanda mucho, demanda mucho. Y yo admiro a los universitarios, ¿no? Admiro mucho a los jóvenes que estudian y sobre todo a los que se dedican a hacer lo que tú haces. Yo veo que eres muy joven y eso a mí también como que me da esperanza de cómo hay nuevas generaciones. No sé qué tan joven seas, pero a mí me da esperanza de poder cambiar una realidad en México para no seguir como en ese rezago, ¿no? O sea, seguir rezagados y como que es algo que le conviene al sistema, ya lo sabemos. Y yo insisto, yo creo que voy a sonar así como viejito, pero la tecnología es lo que nos ha ayudado mucho a que cambien nuestra manera de pensar, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, en el colectivo he aprendido muchísimo de esquizofrenia, ¿no? Con
Alejandra, con Luisa, de bipolaridad, del trastorno de déficit de atención, o sea, y veo otros panoramas que en lo personal veo como nosotros que somos parte del comité de organización de este colectivo, nos compromete más, Hilda, ¿no? De verdad que a mí te admiramos y la verdad que esperemos que, lejos de lo que quieran ahorita también mis compañeras opinar, pues que este es un espacio en el que queremos siempre invitar a la gente haciéndoles sentir suyo, que no sea la primera ni la última vez que tú hables de todo esto. Este es un espacio creado para todos y la verdad es que es muy interesante y yo creo que, híjole, yo me quedo con ganas de que sean 2 horas, ¿no? Para que Sí. muchas dudas, ¿no? Hablar de inteligencia, cómo lo ven las ciencias o las neurociencias, hablar de inteligencia, porque también es todo un tema, ¿no? Y a veces pensamos que ciertos niños, porque yo soy titiritero y entonces yo trabajo mucho con niños y he dado talleres con niños, entonces, para niños. Entonces, a veces se piensa que la inteligencia es de una manera, o sea, que tiene que ser de una manera. Y dices, no, es que es muy diversa, o sea, todos tenemos cierto grado. Si no tienes un padecimiento neurológico importante, todos los niños, para mí, son inteligentes, ¿no? Resuelven problemas de maneras muy creativas y no sé, yo le tengo mucha fe a las nuevas generaciones y como tú dices, es algo muy preocupante. Hace poquito nos estábamos enterando por nuestra compañera y amiga Frida Romay viene un recorte del 38% el año que entra en materia de salud mental. Y es que dices, no puede ser, no puede ser que vayamos de mal en peor. Y es algo que como colectivo no nos vamos a quedar callados, ¿no? Porque no lo vamos a... Aquí hemos aprendido a hacer un activismo todas y todos. Y déjame decirte que las mujeres son las más luchonas y los compañeros pues también hacen ahí su lucha en el colectivo, pero son más las mujeres en este colectivo las que han estado al pie del cañón y ahora sí como decimos, ¿no? En la calle, al filo de la navaja. Te agradezco mucho que nos hayas dado el tiempo, regalado de tu tiempo para escucharte y que no sea la última vez, Hilda. No sé si... Hola, ¿sí me escuchan? Hilda, pues muchas gracias. No sé si ya para terminar, siento que el tema se nos quedó muy corto, el tiempo se nos quedó muy corto. ¿Algo con lo que quisieras que nos fuéramos? Adelante, Hilda. No, solamente quiero recalcar esta importancia. Me parece que lo que ustedes están realizando, justamente darle importancia a la investigación, pero sin perder la idea de que esta investigación en salud mental, en neurociencias, en general en ciencias cognitivas, debe estar encaminada al desarrollo de la sociedad. Y vemos que el tema de la salud mental, pues es fundamental. No podemos perder de vista y no podemos quitar el dedo de renglón al exigir nuestro derecho a la salud. Y en ese sentido, el trabajo que ustedes hacen no es menor y debemos seguir a todos los que nos están involucrando de algún modo, porque nos están afectando la salud mental, involucrarnos activamente. Y me gustó mucho lo que menciona Elías, ¿no? Cómo él va aprendiendo de estas charlas, porque el objetivo, así lo vi yo desde el inicio, no es venir y darles información para educarlos con una autoridad, sino más bien compartir conocimiento, generar conocimiento para los demás, compartirlo y llevarse una experiencia. Yo me llevo una experiencia de esto, hablar con gente que no está familiarizada, pero no por eso es ajena a esto que yo estudio. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? Vamos atendiendo los problemas sociales, el desabasto, las políticas gubernamentales y vamos generando redes de conocimiento, vamos generando nuevas formas también de relacionarnos y abandonar muchas de nuestras creencias que justamente nos están afectando, ¿no? Ya el tema del estigma, que no lo tratamos, pero el tema del estigma de la salud mental, por ejemplo, es un tema que ya vamos dejando de lado. Algo que se observa, por ejemplo, en las generaciones es que ya están normalizando la salud mental y eso es positivo, ¿no? Dentro de todo lo negativo, eso es positivo. Entonces, ya solamente eso para terminar. Esto yo lo vi también como un ejercicio de generar conocimiento
no venir a explicarle a alguien, sino más bien generar conocimiento de manera comunitaria. Muchísimas gracias, Hilda, y muchísimas felicidades también por todo ese trabajo que estás haciendo en la universidad, porque pues como dice Elías, son pocos las personas que hacen esto. Muchas gracias. Vamos a tener que agendar otro día, Hilda, si tú nos lo permites, para Claro. continuar con el tema. Sí, pues muchas gracias a las compañeras que forman parte de este gran proyecto de hacer los podcasts. Una vez más, gracias, Hilda. Y recuerda, también se me olvidaba que si tú padeces algún tipo de trastorno mental y fuiste o no afectado por el desabasto de medicamentos psiquiátricos, aquí puedes encontrar una red de apoyo en este colectivo. Te voy a pasar 2 números telefónicos para que con toda confianza nos hables y nos mandes mensaje a la hora que sea. Si estás en una crisis, si no logras encontrar ciertos medicamentos, porque desgraciadamente seguimos en la lucha, el abasto de medicamentos psiquiátricos aún no es suficiente, y seguimos nosotros en pie de lucha debido a esta situación. Uno de los teléfonos es el 5533-784435. El otro es, ¿cuál, Luisa? 55 44 81 63 44. Y que también nos puedes encontrar en las redes sociales como Facebook, X, o lo que era Twitter, TikTok, Instagram, y la verdad, Hila, ojalá pudieras hacer tu canal de divulgación de ciencia en TikTok, porque hay unos canales bien interesantes de divulgación científica en TikTok. Y pues a ti que nos estás escuchando, recuerda que si tienes un tipo de trastorno mental, no estás solo, no estás sola. Y pues muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias, compañeras. Adiós. Bye, bye. Gracias. Gracias, Buenas Hilda. noches. Gracias, Gracias, Hilda. Ale. Adiós.